creemos en una educación que se adelante a los hechos. La ideología de género es un término que ha sido creado por los fundamentalistas religiosos. Hombre y mujer. Ese es el género que tenemos. Él quiere ser niña, que se quiere vestir como niño, quiere vestirse como niño. Eso es absurdo. Ley 61. Democracia sexual. Yo existo por mi mamá y mi papá, aún con sus virtudes y defectos. Soy Iván Blaser. Bienvenidos. Llevo mucho tiempo escuchando que Panamá es un país atrasado porque es de los pocos países que les hace falta aprobar una ley sexual. Sin embargo, este es un tema que tiene muchos pensamientos que se los dejo para que ustedes hagan sus propias conclusiones. Estadísticas del Ministerio de Salud, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República señalan que el 75% de los niños nacidos en este país provienen de un hogar monoparental. La palestra pública se pronuncia a favor y en contra de la implementación de la educación sexual integral obligatoria en Panamá a través de la Ley 61. Presentamos el proyecto fundamentados en el hecho de que es un problema de salud pública, que hay una profunda descomposición social en nuestro país y que esa descomposición social, en el caso de la salud sexual y salud reproductiva, se acompaña de una profunda inequidad. Biopsicosocial, que tanto lo biológico, lo psicológico, lo afectivo, lo familiar entra en esa integralidad. Y es lo que queremos, que nuestros niños, no solamente cuando salgan de los centros escolares, tengan la parte cognitiva. Aprendí matemáticas, aprendí español. Pero ¿qué pasa si ese niño no tiene una formación completa para la toma de decisión? Una formación completa para que sea víctima de una presión de grupo. Que no tenga una formación completa para poder decidir qué está bien y qué está mal. Es lo que queremos, que esa integralidad involucre todos los aspectos de la personalidad que nuestros niños requieren para ser mejor ciudadanos. La educación sexual es fundamental y es importante, pero tenemos siempre tomando en cuenta lo que es la parte del desarrollo del niño desde el punto de vista no solamente físico, sino también mental e inclusive a nivel espiritual en todos estos aspectos, porque la parte del sentido, el propósito de vida, lo que es la parte existencial de las personas, eso también va a influir en su comportamiento y en su conducta. De un organismo internacional, IPPF, International Planned Parenthood Federation, que es como quien dice el autor intelectual de este enfoque, de este programa, cuyos ejes temáticos, entre otras, son diversidad sexual, orientación sexual, ciudadanía sexual, género, entre otros. Si tú conllevas la realización y desarrollo de un programa con unos ejes temáticos que nos preocupan y a la vez, a través de un mecanismo legal, lo implementas de forma obligatoria, es una doble circunstancia que nos está preocupando porque ¿qué es lo que se pretende dar con esta educación? Que el doctor Pichel es director de la PLAFA, que es una asociación que tiene, de un organismo internacional que tiene sede en Panamá. Y porque hay evidencia de la Organización Mundial de la Salud, de un documento donde ellos evalúan a los países donde tienen estas sedes, incluyendo a Panamá. Y se puede ver allí que ellos dan felicitaciones y agradecen a todas las sedes estas por toda la información prestada en el seguimiento que le hacen, ya sea en las aprobaciones de leyes de este índole o ya sea cómo va el adoctrinamiento de las guías y todo lo que concierne a la ideología de género. Entonces, si ellos felicitan en un documento a PLAFA de Panamá, a PLAFA de otros países, está a PLAFA de Panamá, es porque este organismo, esta sede en Panamá, está prestando toda la información que proviene del Ministerio de Educación y del país. Entonces yo pienso que él está de acuerdo con todo esto. Por eso digo que es un traidor a la patria. Lo que ha hecho a PLAFA ha sido ser consecuente con su misión y su razón de existir. O sea, PLAFA no es que ha llegado ahora a tratar de generar, de ser parte de esta conspiración malévola para acabar con la humanidad. No, PLAFA sencillamente es una organización que da estos servicios y ha estado, sí, ha sido uno de los voceros
ha participado en las discusiones, hemos estado un montón de veces en la asamblea, que para mí eso es un sufrimiento enorme ir a la asamblea, pero ahí hemos estado hablando, hemos conversado con los diputados y se han hecho un montón de cosas para tratar de que esto salga adelante, porque APLAFA percibe el problema. De las organizaciones internacionales, de parte de la ONU, UNICEF, UFPA sobre todo, que es el Fondo de Población de Naciones Unidas, han tratado de introducir leyes que nos llevan hacia una cosa que hemos conocido como la ideología del género. Nos hemos opuesto porque es una forma completamente sin razón, que no tiene ningún tipo de argumento científico, y es contra la naturaleza, completamente contra la naturaleza. Y eso no es nuestra forma de pensar, no son nuestras costumbres, y no respeta la dignidad de la persona. La ley 61 tiene algunas situaciones que no están claras y que al hablar de ideología de género confunden mucho a la gente. La ideología de género es un término que ha sido creado por los fundamentalistas religiosos que se oponen a cierta visión del mundo. En realidad yo creo que se oponen es al progreso, al cambio, les aterra el cambio, y por eso es que se aferran al pasado con tanta insistencia, ¿no? De partida, cuando tú dices, hey, yo no estoy de acuerdo con la ley 61, no solamente te dicen que estás en contra de la educación sexual, sino que te dicen que eres un retrógrada, que eres un fanático religioso, y ese no es el debate. Porque tenemos que atacar a las personas, o sea, hablemos de ideas, hablemos de qué es lo que ustedes nos están proponiendo, queremos que nos sean claros en eso, y no nos están siendo claros. Esta es una ley que hay que diferenciar claramente de lo que son las guías de sexualidad. En los casos de VIH hay un repunte de la epidemia. En las adolescentes embarazadas hay un repunte de la epidemia, y niños con VIH, cuando esto ya no debe existir. De 15 a 24 años, está de 200 mujeres embarazadas infectadas con VIH, el 52-53%. Tenemos muchachos de 15 años, 16 años en etapa SIDA, 17, muriendo. Es la tercera causa de muerte, ¿no?, de los jóvenes. Cuando hay tratamiento para el diagnóstico fácil, pero hay una desinformación brutal, porque estamos dejando que nuestros hijos sigan ciegos, sin orientación, y se avientan a una relación sexual sin ningún tipo de pensamiento de las complicaciones que lleva esto. Creemos que debe haber una educación sexual. Lo que a veces no compartimos, primeramente, es que toda la decisión se tome unilateralmente y que la familia no se le tome en cuenta, porque creemos, y a la luz de la Biblia, que realmente siempre la educación se da en la casa. No estamos en contra de la educación sexual. Jamás hemos estado en una posición ni radical ni religiosa en cuanto a la educación sexual. Sí creemos en la educación, pero creemos también en una educación mesurada, sabia, inteligente, que no atrofie, no confunda el desarrollo sistemático de los niños. No creemos en una educación que se adelante a los hechos, una educación que vaya acorde con su crecimiento y su desenvolvimiento psicológico también. En cuanto al género, ya sabemos que el Islam o el Corán está bien claro. Dios dice, alabado sea, que ha creado al ser humano, o nuestro padre, de barro, y de él ha salido su cónyuge, y de ellos se han confirmado comunidades y naciones, o sea, hombre y mujer. Ese es el género que tenemos. Una ley de la República dice que aquellos que no la cumplan serán castigados con días cárceles o multa. Y en un tema como este, eso no es tan fácil. Quien quiere ser niña, que se quiere vestir como niño, quiere vestirse como niño. Eso es absurdo. Ley 61. Democracia sexual. Los mejores materiales de ferretería y variedad a los mejores precios. Lo que buscas lo tenemos en Blasco Agropecuaria. Aprovecha nuestra promoción de apertura. Pinturas Gliden por tan solo $7.75 balboas. Además, en Blasco Agropecuaria encuentra todos los productos para el cuidado y alimentación de animales de cría y mascotas. Para su cosecha y jardín, la más extensa variedad de productos con servicio a domicilio para su comodidad.
Atendemos en Capira, Chorrera, Antón, Natá, Chitré, Macaracas, el Valle de Antón y próximamente en Santiago de Veraguas. Blasco Agropecuaria, más cerca de ti. Somos un país creyente de Dios, en su gran mayoría. Y quienes creen en Dios van a defender la forma y estilo de vida de las Sagradas Escrituras hasta las últimas consecuencias. Ciertos términos de identidad sexual, derecho sexual, ideología de género y la forma en que será implementada la Ley 61 hacen dudar a la población sobre la imposición de una educación sexual integral que ha generado debate y confrontaciones. Como padres tenemos que ser responsables en entender que necesitamos una ley, una implementación de algún elemento, alguna herramienta que nos ayude a formular respuestas ante nuestra problemática. Pero la forma en cómo lo vamos a hacer y quién lo va a dar es importante, y en eso tenemos que estar todos despiertos y atentos quiénes van a dar y cómo lo van a dar. Que el Ministerio de Educación ya tiene la facultad para incluir en el plan curricular, incluir materias, sacar materias. Entonces, ¿por qué una ley? Esa es la espina y la mala espina que nos da a muchos de nosotros. Entonces, ¿por qué nos oponemos a esta ley? Porque ciertos artículos, primero comencemos con el artículo 1, habla de que el plan se tiene que adaptar a lo que son convenios internacionales. Entonces, nosotros la pregunta que nos hacemos, ¿qué convenios? ¿Quiénes firman estos convenios? ¿Cuándo se firman estos convenios? ¿Quiénes son las personas encargadas de esto? O sea, porque lo que son los representantes por lo general en estas asambleas de la ONU, la OEA, son personas que nosotros no elegimos democráticamente, lo pone el presidente ahí de a dedo. Entonces nosotros queremos saber que se especifique a qué convenios se están refiriendo y si se refiere a convenios pasados, presentes o futuros, porque ahí, eso es muy ambiguo. Me dice convenios, entonces yo no sé si mañana se firma un convenio donde dice que hay que legalizar el aborto en todos los países y entonces nosotros nos estamos atendiendo a eso. Son cosas que se tienen que aclarar. Vamos a revisar lo previo y después nos sentamos. No. Aquí nos sentamos y vemos las 250 páginas estas y vemos todos los temas que trae. De todo el tema completo de las guías y la parte de los talleres que establecen. Como tú mencionabas, te hablan de que una niña puede decir mañana que ella quiere ser niño, y un niño puede decir mañana que él quiere ser niña, que se quiere vestir como niño o quiere vestirse como niño. Eso es absurdo. Entonces se plantean cosas con niños de muy temprana edad, que ellos no tienen ni idea de lo que se le está tratando de plantear en estas guías. Lo más importante es que exista una ley. ¿Por qué? Porque la ley es un mandato de obligatoriedad. Porque si tú tienes unas guías bajo una resolución ministerial o un decreto ejecutivo, no es lo mismo que lo tengas a través de una ley, porque esa es la pirámide de jerarquía. Los que somos padres jamás vamos a aceptar una ley que ponga en riesgo la identidad sexual de nuestros hijos. Yo no tengo nada contra los homosexuales, que dicen que son los que están promoviendo esta ley y quieren que todo el mundo sea homosexual, pero a mis hijos los educo bajo mis principios. Inclusión de criterios de la EIS, Educación Integral en Sexualidad, en currículum y material didáctico. Los enfoques que plantea son género, información sobre salud sexual y reproductiva y VIH, derechos, sexualidad y ciudadanía, prevención de la violencia, diversidad, relaciones interpersonales y placer. Vemos que estos son los enfoques que debe tener el currículum de la EIS, que plantea esta persona a la que le pagaron por hacer la consultoría de nuestro país. Y nos preguntamos, ¿y dónde en todo esto de la EIS está el autodominio? ¿Dónde se le enseña al chico a hacer proyectos de vida? ¿Dónde se le enseña que él es una persona emocional y que tiene que aprender a manejar todas sus emociones y sentimientos? Porque no debemos olvidar que el humano no solamente es cuerpo. También sentimos, también pensamos. Mientras eso ocurría, que las leyes bajaban, se estaba dando el tema de pentacidad en otros colegios públicos y también en una escuela privada, que son temas que vienen llenos de una ideología de género que no tiene más o no quiere más que desconstruir la mente de nuestros niños, diciéndole que ellos no nacen niños ni niñas, sino neutros, y además que son estereotipos que los padres le hemos querido inculcar a nuestros niños. Ellos están tratando de introducir en las futuras generaciones, esta práctica, y lo hacen a través de los niños, lo hacen a través de los jóvenes, lo hacen a través de las escuelas, lo hacen a través de la universidad,
Por eso es que ahora mismo están peleando entrar en las escuelas, que como de hecho ya sabemos que ya lo están tratando de hacer, y a través de un proceso educativo formar esta gente en esta ideología de género que es dañina, totalmente destructiva a la sociedad panameña. Entonces es realmente aberrante, lo denunciamos a través de este medio y creemos de que es importante que el movimiento LGBTI se ponga pues, a ver las cosas en su justa dimensión, y si ellos quieren conquistar algunas cosas lo hagan de otra manera. Creo que están hasta cayendo mal a la sociedad, porque ahorita hay un rechazo de más del 90% de la población a todo lo que esta gente está proponiendo. Resulta que en este otro programa a los niños se les enseña a darse masajes en la escuela, y esos masajes son niñas con niñas, niños con niñas. O sea, ese es el tipo de problemas que causa. ¿Por qué? Porque habemos padres de familia que le estamos enseñando a nuestros hijos, a ti nadie te toca. Sin embargo, este programa pretende implementar en Panamá una serie de situaciones que van en contra de leyes establecidas en Panamá. Por eso es que este programa terminó suspendiéndose, no ha recibido nunca ninguna aprobación de parte del Ministerio de Educación, y es parte de la situación por la cual estos programas enlatados, importados, que vienen con teorías que en sus propios países han causado problemas, es lo que nosotros en Panamá no queremos. Esta ley lo que realmente nos quieren imponer de una manera muy subliminal es la ideología de género y los derechos sexuales. Porque en la guía, en ideología de género, es darle la alternativa al niño de que por qué no escoger su sexualidad. Así que la ley no te va a hablar en sí de valores, sino de la reglamentación. Ya cuando vamos a las guías, que es otro tema, pero que muchos han querido traer a colación, las guías sí hablan de valores, hablan de enseñar el respeto a sí mismo, el cuidar su cuerpo. O sea, si entramos a estudiar las guías, sí nos vamos a percatar que aparte de la sexualidad, que no es igual hablar de sexo, habla de valores, habla de autorrespeto y habla de exigir respeto de otras personas hacia tu persona. Es bastante ambigua la situación, pero hay que apoyar al niño y a la niña como quieran ser o estar, eso sí, sin inculcarles ningún tipo de sexualidad, hasta que tengan la edad suficiente para yo poder enseñarle algo con respecto a eso. Esas guías son el borrador de las guías de entrenamiento del maestro, del docente, ni siquiera del alumno, para que el docente tenga la información necesaria para poder compartirla con el alumno y para que sepa cómo contestarlo, cómo hacer los talleres, cómo... Entonces, esto se está haciendo de la forma como tiene que ser. Las guías es una iniciativa de Meduca por los compromisos que ya se tiene con nuestros muchachos. La ley 61 es una iniciativa de la asamblea. Entonces son dos cosas diferentes, que son 5 guías que se van a construir. Una para primaria, una para premedia, otra para media, para padres, madres de familia y para adolescentes que ya están embarazadas o que tienen un primer bebé. Ahorita, en este momento, solamente se elaboraron las 3 primeras. Primaria, premedia y media. Todo padre de familia debería estar interesado en promover esto, porque aquellos hogares bien constituidos, los padres cumplen ese rol, pero hay muchos hogares donde eso no se realiza. Entonces, contar con apoyo desde la educación, desde la escuela, para hacer una formación integral que tome la familia, que tome la escuela, que tome los otros elementos de la comunidad, tiene que ser la clave para poder dar un paso importante en el desarrollo, insisto, especialmente en los grupos más vulnerables, donde las estadísticas nos dan una realidad muy preocupante. La población mundial está en aumento. Ellos tienen que encontrar una forma para reducirla, para evitar que haya después hambruna o no haya suficientes alimentos. Estas personas de estos altos puestos de ideología de género le informan a estos directores que ellos tienen una forma de bajar la población. Se adoctrinan en todos los países del mundo a los niños en la ideología de género. Porque adoctrinando en la ideología de género, los niños se van a convertir en homosexuales, las niñas en lesbianas
Y como los matrimonios de homosexuales están aprobados, la mayoría de los matrimonios van a ser de homosexuales y de lesbianas. Y ellos no procrean hijos, ellos adoptan. Entonces, definitivamente, la población va a bajar. Esto es una evidencia y es cierta. Los gays, ¿verdad?, se están apoderando de lo que es el modernismo. El modernismo, la moda es estar gay, incluso muchos jóvenes relajean hablando como gay. De repente la mayoría no son gays, pero dan ese papel de gay. Entonces eso entra en el modernismo, la moda, quiero estar, lo chic, y se ve divertido dos chicos en una discoteca hablando como gays cuando no lo son. El movimiento LGTBI en el mundo entero ha estado haciendo avances en función de una lucha que para ellos es justa. Ellos han ido avanzando en ciertos aspectos y en esas marchas se ven, por lo menos en otros países, lo que hemos visto, se ve mucho irrespeto hacia la creencia cristiana, católica o evangélica, lo que sea. Se ha visto mucha irreverencia y mucho ataque directo religioso. Pareciera que esta lucha LGTBI pareciera que fuera una lucha religiosa más que ideológica. Y bueno, en ese sentido nosotros hacemos el llamado a que los movimientos LGTBI del mundo entero y de aquí de Panamá sean respetuosos de la creencia de las demás personas. Creo que el derecho de uno termina donde comienza el derecho de otro. Y tenemos derecho a disentir, tenemos derecho a pensar a como querramos, pero lo que no tenemos derecho es atacar la creencia o la forma de pensar de otras personas. Utilizar la homofobia, toda esta propaganda del miedo, de que nosotros hay una agenda oculta gay que lo que quiere es hacer a todo el mundo homosexual. Eso es un disparate completo. No existe, tú no puedes obligar a nadie a ser homosexual. Pero ellos tienen toda esta teoría de inventar esto de la ideología de género. Yo te puedo decir que yo tengo más de 20 años en el tema y si tú me preguntas a mí qué es lo que es la ideología de género, yo no sé. En todos los países y sociedades del mundo, las mayorías son las que deciden el rumbo de nuestros países y nuestras leyes. Le enseña a su hija que se puede enamorar de su mejor amiga, que eso es normal. Ley 61. Democracia sexual. La Arquidiócesis de Panamá invita a toda la comunidad a participar de la gran marcha a favor de la familia y el matrimonio. El jueves 13 de julio a las 3 de la tarde, partiendo de la Iglesia del Carmen hacia la Plaza 5 de Mayo. Participemos en familia, vestidos de blanco, para ser testimonios de la alegría del amor familiar, fundamentada en un hombre y una mujer. Gran marcha a favor de la familia y el matrimonio. Llegó Blasco Agropecuaria para su finca, casa, jardín, animales domésticos y de cría. En Blasco Agropecuaria usted encuentra todos los productos para el cuidado y alimentación de sus animales de cría y mascotas. Y para su cosecha o jardín, la más extensa variedad de productos. Contamos con servicio a domicilio para su comodidad. Atendemos en Capira, Chorrera, Antón, Natá, Chitré, Macaracas, el Valle de Antón y próximamente en Santiago de Veraguas. Blasco Agropecuaria, más cerca de ti. Se decía que Panamá era muy atrasado o estábamos muy atrasados porque muchos países habían aprobado la ley sexual. Sin embargo, muchos de esos países que ya habían aprobado esta ley sexual, nos estamos dando cuenta que se están haciendo grandes marchas enormes por muchas partes del mundo exigiendo la eliminación de estas leyes sexuales. Definitivamente, esto es un gran indicador del camino que Panamá debe tomar. Estados Unidos, México, Colombia y otros países de la región han impartido clases de educación sexual integral desde los 90. Sin embargo, las estadísticas no han demostrado una disminución significativa en los embarazos adolescentes y contagio de enfermedades de transmisión sexual en los respectivos países. Países de Latinoamérica y algunos países de Europa se han organizado y manifestado en contra de esta ley de educación sexual integral, ya que lo que en ella se imparte no se basa en sus principios ni creencias.
En Panamá, al no tener experiencia con una ley de educación sexual, miramos a estos países que con los mismos organismos internacionales trabajaron la ley que hoy quieren implementar en nuestro país. El investigador Dr. David Patton de Reino Unido explicó en declaraciones a la cadena BBC que mientras se incrementa el acceso a los servicios de planificación familiar, los promedios de embarazos en adolescentes no cambian e incluso hay evidencia de que aumentan. En Inglaterra, los niños de 7 y 8 años de edad tienen derechos sexuales y deciden quién los toca, por ende sus padres tienen que permitirlo. Desde el 2003, el Ministerio de Educación Nacional, junto con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, hizo pública su política de salud sexual y reproductiva. De ahí viene el programa de Educación para la Sexualidad y de Construcción Ciudadana. El programa busca despertar la actividad sexual de los niños desde pequeños, la autoexploración del cuerpo y la búsqueda de un placer sin límites, acabando así con el sano desarrollo de los niños, utilizando materiales inadecuados y sin filtros de ninguna clase. No está fundamentado en la biología, sino en una ideología cualquiera, que busca adoctrinar a los niños en una política transversal de género, diversidad y tolerancia. Cuando en el colegio que escogieron sus papás para él le dicen que uno no nació ni hombre ni mujer y que uno puede transformar su identidad sexual según su deseo, que el programa le enseña a su hija que se puede enamorar de su mejor amiga, que eso es normal y puede ser aceptado, porque todos tenemos derecho a decidir cuál es nuestra identidad sexual, que tiene derecho a experimentar el placer sexual por encima de todo, sin necesidad de generar ningún vínculo, que el sexo es una necesidad básica y que debemos respetar todas las formas de sexualidad, con el único objetivo de satisfacer el placer y crear una democracia sexual. Yo me pregunto hoy, ¿qué pasó con la inocencia, con el pudor, con el amor, el enamoramiento, con el valor de entregarse a otra persona, el respeto hacia uno mismo y de formar una familia? Hoy, esta ideología de género a nivel internacional está logrando tantos cambios que inclusive hoy lo que antes se conocía como esquizofrenia, antes se conocía como locura, hoy todo es normal para esta ideología de género. Pero ustedes dirán, ¿pero cómo lo logran? Pues acuérdense que entraron al sistema educativo. Lo primero que hicieron fue decirnos que estábamos a punto de convertirnos en genocidas contra estos grupos, que éramos tan malos, una sociedad tan perversa, que necesitábamos blindar a los grupos LGBTI del ataque de los otros seres humanos porque estaban a punto ellos de convertirse en víctimas de un genocidio, cosa que no era verdad. En mi tiempo, en el tiempo de todos, ha habido personas que tenían atracción al mismo sexo, porque así se llama esta disfunción emocional, atracción al mismo sexo. Ha habido, y asimismo, así como es una alteración emocional, como es un daño emocional, como todo daño emocional, puede ser acompañado, puede ser sanado. Entonces, una vez que se dio estos cambios, ¿qué es lo que hicieron? Hicieron una gran campaña a nivel del arte, de la música, de la cultura, y se metieron en las escuelas de nuestros hijos, se metieron en la televisión, se metieron en el cine, se metieron en las actividades artísticas, y este cambio cultural, ¿qué es lo que nos decía? Todo se vale. Hola, soy Ángela, una mujer panameña como muchas de las que me están viendo. En Panamá, por recomendación de las Naciones Unidas, se ha presentado un proyecto de ley de educación sexual integral. Otros países como Colombia, España, Inglaterra, México, El Salvador, Estados Unidos, también han incluido este tipo de educación sexual en sus escuelas. Sin embargo, los casos de menores embarazadas no han disminuido y se ha introducido la ideología de género en los colegios. Quiero mostrarles el contenido de estos libros que se usan en Estados Unidos y en Colombia para dar clases de educación sexual integral a niños de 6 a 11 años. En ambos se les enseña a masturbarse paso a paso. Se les habla de sexo anal, de sexo oral, de orientaciones sexuales, a pesar
de que el Colegio Americano de Pediatría ha publicado un estudio científico que demuestra que la ideología de género confunde a los niños. Como ven, en ningún lado se habla de valores, solo de placer sexual sobre la base de la igualdad. Estos libros se quedan con el docente en las escuelas y los padres no se darán por enterados de lo que se les está dando a sus hijos. Muchos padres no querrían que sus hijos vieran desnudos en la televisión, sin embargo los tendrán que ver en la escuela. Por eso, yo doy un paso al frente y digo no a la ideología de género en Panamá, porque son tus hijos y es tu derecho. Algunos grupos de estos quieren que su ideología la lleven a cabo todo el mundo. Entonces, ellos, por la fuerza, quitando las libertades a la mayoría, adoctrinan con su ideología. Ejemplo de esto es el nazismo, el comunismo. Y ejemplo de esto es la ideología de género, que no lo está haciendo con las armas, sino que lo está haciendo con leyes engañosas. Estas manifestaciones nos llevan a cuestionar si sería lo mejor o no para nuestro país el implementar la educación sexual integral en nuestro sistema educativo, viendo la experiencia española, donde en comerciales presentan matrimonios heterosexuales y homosexuales. Papá, en el cole me han preguntado por qué no tengo mamá y tengo dos papás. ¿Y te puedo hacer yo otra pregunta? Si pudieras elegir a tu familia, ¿los elegirías? ¡Sí! Y a su vez, la crítica de los diseñadores Dolce & Gabbana, que aún siendo pareja homosexual, rechaza la adopción por parte de parejas del mismo sexo. El Estado puede diseñar programas para implementar la enseñanza de educación sexual, siempre y cuando sea consensuado con los padres de familia y personas capacitadas. Todas las bases científicas, biológicas, educados por nuestras creencias. El matrimonio entre un hombre y una mujer es lo que Dios ha dispuesto, es lo que garantiza la perpetuidad de toda sociedad, y eso es lo que queremos. Y a los entes legales que no acepten esta petición que tienen, ya alguien tramitó, para reconocer matrimonios de otros países y reconocer precisamente matrimonios homosexuales en otros países. Panamá es un país soberano. Es necesario que en Panamá siga rigiendo los valores de la familia, que ninguno de los grupos que defienden los valores de la familia está en contra de que alguna persona en particular tenga su estilo de vida. Lo que necesitamos es que se mantenga el orden familiar, el orden que nos envió Jesucristo, que es un hombre, una mujer, una familia conformada por un padre y una madre. La familia es el núcleo central de la sociedad y en eso estamos, defendiendo a los niños, que es el sector más vulnerable de la sociedad. Que se respete la Constitución, se respete la ley, se respeten los derechos legítimos que tenemos todos nosotros. Cuando el niño comienza a nombrar los objetos que están a su alrededor, las partes de su cuerpo. Está allí también cuando los padres le decimos a nuestros niños que hay partes del cuerpo que nadie debe de tocar, que uno no se quita la ropa en cualquier parte. Eso corresponde a la casa, como corresponde decir que el cuerpo, nuestro cuerpo es sagrado, que tenemos que respetarlo y cuidarlo, el nuestro y el de los demás. Esa es la educación sexual. Yo me leí las guías, yo me las leí. Yo sé que la gente que está aquí también se las leyó. Y yo estoy segura que nos puede ayudar bastante a los maestros a orientar. Necesitamos, mientras más orientación, mejor. Si uno quiere la mejor educación sexual para sus hijos, la debe querer también para los que no son sus hijos. Si sus hijos lo tienen en escuelas privadas donde se le brinda educación sexual, o si uno tiene una familia educada que hable con los hijos, ¿por qué no permitir también que los que no tienen esa posibilidad tengan acceso a esta educación? La ley nunca va a ser perfecta de acuerdo a lo que cada quien quiere, pero hay que comprometerse por el bien de la sociedad. Una comisión interinstitucional liderada por la vicepresidenta de la República, Isabel de San Malo, hará las consultas para elaborar las guías de educación sexual.
la comisión buscará consensuar una propuesta en línea con la realidad y contexto del país. A partir de hoy se instala y quedarían así esta comisión interinstitucional encargada de convocar a las partes, recopilar todos los insumos y hacer el desarrollo de instrumentos propios, partiendo de los aportes de todas las organizaciones, pero instrumentos propios desarrollados en Panamá. Las marchas espontáneas a nivel nacional de quienes se oponen al proyecto de ley de educación sexual obligaron a los diputados a bajar a primer debate la Ley 61. El jueves 22 de septiembre, durante la discusión del proyecto de la Ley 61 en la Asamblea Nacional, un peculiar episodio tuvo lugar antes de la exposición del grupo en contra del proyecto de ley. Los diputados y otras personas a favor del proyecto se retiraron de la sala, permaneciendo en el recinto solo un diputado. Los diputados deben tomar con más seriedad este tema, escuchar a aquellos que se oponen, porque aun cuando estas sean ideologías que vengan, digamos, importadas de otros países, porque hay convenios internacionales y todo esto, pero el hecho de que haya convenios internacionales significa que nosotros tenemos que aceptarlos como buenos. Nosotros tenemos nuestros propios principios y creemos que hay que respetar los principios cristianos, los cuales hemos construido en nuestros hogares y nuestras familias. No vamos a permitir que se nos impongan leyes con las cuales no estamos de acuerdo y que se pretenda que inclusive nuestros muchachos puedan decidir por ellos mismos sin que el padre pueda ni siquiera opinar si es correcto o no la conducta de nuestros hijos. En la última sesión, cuando le tocó hablar no a la ley, que éramos bastantes para hablar de eso, yo no sé qué pasó, pero quedó un solo diputado enfrente de todos, solamente quedó un diputado oyendo, lo cual me pareció un menosprecio de parte de los diputados porque no se dio ningún tipo de excusas. Eso fue como una señal de, hey, aquí, ¿para qué van a hablar si ya está todo listo, ¿no? Y eso nos preocupa, nos llamó mucho la atención y realmente esperamos que no tengamos que manifestarnos de otra manera. Yo no sé en qué forma decirle al gobierno que no queremos una ideología de género en nuestro país. Lo que sí nos llama la atención es que habiendo 9 diputados principales y 9 suplentes, en un momento dado sea un solo diputado el que está presente en las sesiones. Eso sí nos parece a nosotros una falta de seriedad, una falta de respeto, porque si no quieren oír las opiniones de la gente, pues no nos convoquen. Y yo creo que eso es algo que ofende, no importa de qué lado de esta ley uno se encuentre. Después de las acaloradas discusiones en la Asamblea, 2 nuevos elementos se suman a la lista de factores relacionados con la Ley 61. En primer lugar, la advertencia de inconstitucionalidad presentada ante la Corte Suprema de Justicia contra el artículo 26 del Código de la Familia, por una pareja del mismo sexo en busca del reconocimiento del matrimonio igualitario en Panamá. Quienes se oponen temen que en darse un fallo a favor se abra el compás para otorgar privilegios a las minorías. Los magistrados de la Corte Suprema tienen que tomar una decisión. Nosotros lo que queremos es que se respete nuestra Constitución, nuestra Carta Magna. Ellos tienen que dar un fallo y la firma Morgan ha presentado una demanda de inconstitucionalidad de 2 artículos del Código de la Familia que específicamente habla del matrimonio del hombre y de la mujer, la unión del matrimonio del hombre y la mujer. Entonces se pretende legalizar el matrimonio entre el mismo sexo y ahí es donde nosotros vamos a exigir a los magistrados de la Corte Suprema que respeten la Carta Magna, que respeten la Constitución. Ojalá que se llegue a este país, nos vamos a un plebiscito y que el panameño decida de manera democrática, como lo hemos hecho para elegir nuestras autoridades, decidamos si realmente los panameños queremos que se legalice un matrimonio del mismo sexo o no se legalice el matrimonio del mismo sexo. Esta situación relacionada a la advertencia de inconstitucionalidad surge a raíz de que un panameño contrae matrimonio con un extranjero. Estas personas, a sabienda de ello, acudieron a la autoridad administrativa, en este caso el registro civil, a pretender que nuestro registro civil reconozca el matrimonio celebrado en este otro país, como hacen todos los ciudadanos panameños y extranjeros que residen en el exterior
pero desean que su matrimonio sea inscrito en la República de Panamá. Tienen que cumplir con todos los requisitos, pero eso sí, no puede contravenir ni nuestra Constitución ni la ley nacional. El registro civil, en base al artículo 26 del Código de la Familia, niega pues la inscripción de ese matrimonio, porque este artículo lo que dice es que el matrimonio es la unión voluntariamente concertada entre un hombre y una mujer para hacer y compartir vida en común. Eso es textualmente lo que dice el artículo 26 del Código de la Familia, pero aunado a ello, el artículo 34 del mismo Código de la Familia establece que es prohibido el matrimonio entre personas del mismo sexo. No podemos estar de acuerdo con querer exigir vía constitucional a través de la Corte Suprema de Justicia un derecho que no es legal en nuestro país. El segundo factor a mencionar fue el 21 de noviembre. Panamá votó a favor de instalar un Gestapo gay, cuyo trabajo será fiscalizar a los países miembros para identificar las causas de violencia y discriminación en razón con la orientación sexual e identidad de género en la Organización Mundial de las Naciones Unidas. La resolución que fue aprobada el pasado mes de junio en la Asamblea General de la ONU tiene como propósito la protección o la prevención de personas que tengan la condición de homosexualidad contra actos de violencia y discriminación. Pero el tema de la resolución es que los conceptos que se presentan no están claramente definidos. Primero, en ninguna convención donde se tiene entendido de derechos humanos, contempla una definición del concepto de orientación sexual e identidad de género. Entonces, ni siquiera en la comunidad científica existe consenso real de en qué consiste esto. Y cuando tienes un instrumento internacional que va a tener efectos en todos los países, donde no se define con claridad la idea principal o el propósito principal, pues se puede prestar algunas malinterpretaciones o interpretaciones subjetivas de las personas que se sientan discriminadas. El diputado Gabriel Panqui Soto, presidente de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, ordenó la suspensión hasta nueva orden del primer debate de la Ley 61 de Salud Reproductiva, luego de que se había pactado su discusión para el pasado 17 de enero del presente año. Lo que sucedió recientemente es que el diputado proponente de ese proyecto de ley, Cristiano Adames, no ha desistido de hacer las gestiones necesarias para que ese proyecto gestado por él cumpla todas las etapas y, según él, que es su anhelo, llegue a ser ley de la República. Eso quiere decir que ese proyecto no ha sido suspendido, no ha sido archivado y mucho menos ha sido retirado. Por lo tanto, está allí a la espera de que sea aprobado en primer debate. El pasado jueves 2 de febrero, el Ministerio de Educación anunció que una empresa consultora trabajará en la consolidación del material para nuevas guías de educación integral en sexualidad, descartando así las guías que fueron elaboradas desde el 2015 en conjunto con el Fondo de Población de las Naciones Unidas a un costo de $25.000. Padres y madres de familia tienen que ser consultados de manera urgente acerca de qué contenido ellos avalarían o con qué contenido ellos estarían de acuerdo aún antes de que Meduca contrate a cualquier empresa, a cualquier consultor o consultora para redactar ese contenido. Meduca insiste en imponer en el contenido de esas guías o el programa de Pentacidad la ideología de género. Muchas cosas que no me terminan de convencer. Y como abuela y mamá, este fin de semana se vienen haciendo marchas del orgullo gay en diferentes partes del mundo, donde básicamente se ataca la fe católica. Estas imágenes son del orgullo gay en España. Hace algunas semanas hicieron una parodia de un aborto de la Santísima Virgen María en Argentina. El orgullo gay hace parte del marxismo cultural que quiere que tomes algo como natural y en realidad te está incitando u obligando a entender la naturaleza como ellos quieren. Según CNN, en Colombia somos 45.3 millones de católicos. Somos el 7º lugar en el mundo. Estamos llamados a defender nuestra fe. Queremos informarle al mundo que nos hemos despertado, nos hemos levantado y defenderemos nuestra fe. El pueblo católico se levantó. Y el pueblo católico se levantó para detener todo aquello que va en contra de nuestros niños, de nuestras familias
y de nuestra sociedad. El movimiento de católicos de Colombia está recorriendo el país, parroquia por parroquia, generando los capítulos parroquiales del movimiento para defender nuestras parroquias, para defender nuestra iglesia desde el derecho, desde la Constitución que defiende la familia de papá y mamá. Únete en oración y en acción. Il matrimonio è la cosa più bella che Dio ha creato. La Bibbia ci dice che Dio ha creato uomo e donna, li ha creati a sua immagine, cioè l'uomo e la donna che si fanno una sola carne sono l'immagine di Dio. Ha menzionato un grande nemico oggi del matrimonio, la teoria del gender. Oggi c'è una guerra mondiale per distruggere il matrimonio. Oggi ci sono, ma non si distrugge con le armi, si distruggono con le idee. Ci sono colonizzazioni ideologiche che distruggono. Pertanto difendersi delle colonizzazioni ideologiche